los temas más importantes que arranca a partir del primero de enero del año que viene son dos NIF, la S1 y la DS2, que hablan de sustentabilidad y del clima. Creo que ya todos sabemos que el tema del clima, el tema digamos, del medio ambiente y la relación que tienen las empresas ya no es una cuestión de Greenpeace, sino que es algo que se ve todos los días. Muchas empresas están haciendo mucho esfuerzo para cumplir determinadas reglamentaciones. Las europeas claramente están mucho más avanzadas que nosotros, pero en Argentina claramente hay una tendencia, porque evidentemente todos estamos preocupados por el calentamiento global y digamos, por el efecto invernadero, etc. Entonces, nos encontramos con situaciones en donde las empresas, de hecho hay fondos de inversión, que para que sea elegible, digamos, la empresa donde van a invertir, tiene que tener determinados parámetros en su relación con el medio ambiente. Entonces, de hecho, sin ir más lejos, nosotros como estudio tenemos que cumplir en determinados parámetros con emisión de carbono, y tenemos determinados objetivos concretos para 2018, para 2030, para 2050, que todas las oficinas de Masar tienen que cumplir. Justamente Leandro estuvo a cargo de estos primeros informes, de estas primeras metas que nos estamos poniendo adelante. Si querés contarnos dos palabras respecto de las cosas que tuviste que hacer, para que vean que no, Sí, digamos, no es algo esotérico, claro. no es algo simplemente decir, sí, mira, me comprometo a estar bien con el medio ambiente, y teniendo en cuenta que nosotros somos una firma, una consultoría de auditoría, que no fabricamos nada, Claro, ni andamos tirando... totalmente. En Servicios. teoría, no estamos tirando gases ni tenemos una chimenea que está tirando humo en medio de la ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que te No, pidieron? la realidad parece bastante lo que le decía, ¿no? Con las prioridades que tiene Argentina, uno lo ve y dice ciertas cosas que tiene que hacer y uno dice, pero bueno, la verdad que es importantísimo el tema del medio ambiente, y tenemos que cuidarlo todos para tener un planeta futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, había que medir la cantidad de bolsas de basura que uno tiraba, el tipo de residuo, cómo hace el tratamiento el SEAMSE de la basura. Medir lo que está haciendo, digamos, nuestra firma a nivel mundial es medir la huella de carbono, ¿no? La huella de carbono es decir, bueno, cuánto cada uno consume de esa huella de carbono. Y como decía Adrián, el objetivo es reducirla y en 2050, creo que era 2050, cero. Cero quiere decir que no puedo tener nada eléctrico. Cero quiere decir que tengo que sacar todo del sol, ¿sí? O sea, toda energía solar, o eólica, digamos. Pero, digamos, por ejemplo, si usamos cadetería, la cadetería, ¿qué tipo de transporte utiliza? Si viene en moto, si viene caminando, el personal, cómo se traslada hacia el estudio, hacia los clientes, si se traslada en un auto pequeño, mediano, grande, GNC, nafta, o sea, una cierta información muy exhaustiva que sabemos que no somos obviamente la única empresa que lo está haciendo y están haciendo a nivel ya mundial, digamos, el tema, ¿no? Pero realmente son cosas, o por ejemplo, la cantidad de remises que se toman, porque de esa manera, si el remis es un auto con GNC, tiene un consumo de huella de carbono, si es de nafta, tiene otro. Entonces, muy específico el tema, pero se le está dando mucha importancia. ¿Alguno de ustedes en las empresas donde trabajan tienen algún tipo de, digamos, de objetivo? Digamos, ¿ya le piden informes con respecto a esto? Todavía no. Nosotros tenemos clientes en donde ya tienen que dar información, este tipo de información, por supuesto que las industriales son las primeras, pero ya hay compromisos a nivel global que tienen que estar, por supuesto, sustentados por todas las oficinas de todo el mundo del grupo. Bueno, vamos por la primera, es la NIF S1, que habla de la sostenibilidad. La sostenibilidad quiere decir, si el modelo de negocio, realmente yo puedo continuar en el largo tiempo, y habla de la relación que yo tengo tanto en lo social, en lo económico y en el medio ambiente. Entonces, digamos, el objetivo principal de esta empresa, de esta NIF, es brindar información al lector de los estados contables respecto de estos temas. O sea, ahí
tengo que clarificar cuáles son las oportunidades, los riesgos, porque a ver, no solamente son todos riesgos o temas complicados, hay empresas que toda esta cuestión del medio ambiente evidentemente les va a hacer ganar mucho dinero porque, digamos, obviamente los que se dedican a autos eléctricos o a otro tipo de cosas, es una buena noticia que los reguladores cada vez tengan más presión. De hecho, nosotros tenemos clientes autopartistas en Europa en donde lo ven, digamos, muy de primera mano. Digamos, esto ya arrancó en Europa hace mucho tiempo, ya hay objetivos en donde los autos tienen que ser eléctricos y ya no se pueden fabricar más con nafta. Y de hecho generó muchísimos problemas. Las principales automotrices tuvieron que ejercer una presión enorme respecto a los reguladores para poder cambiar o influir en las fechas, porque no llegaban. O sea, obviamente cambiar una empresa que fabrica autos a nafta y cambiarlos para hacer un auto eléctrico que es más parecido a un celular que a un auto como hoy lo entendemos, esto implica muchísimos años. Entonces, digamos, muchos de los inversores quieren entender exactamente cuál es la situación en donde está la empresa con respecto a estos retos. Entonces, el objetivo principal es brindar esa información y que quede clara. A ver, lo que se dieron cuenta en el mundo es que, a ver, yo puedo poner un párrafo y decir, bueno, mirá, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro y dar una idea. Pero, a ver, yo leo esto y lo comparo con otra empresa que está en el mismo mercado y me cuesta entender, con lo cual era necesario, y esto también se hizo a través de consultas, se dieron cuenta que era necesario armar una norma internacional donde claramente diera parámetros de qué información tienen que brindar para que yo agarre esta empresa y agarro la otra y claramente puedo, digamos, ver como si fuera los estados contables, donde yo puedo decir, bueno, ¿cuánto vende? Bueno, yo sé que las ventas están acá y la venta la tengo acá. Ahora, ok, ¿cuánto carbono está emitiendo? Bueno, en este ítem me dice que está emitiendo tanto carbono y esta tiene otra. O este carbono que hoy está emitiendo es la mitad del año pasado o de hace 10 años. Entonces se necesitaba este tipo de norma. El alcance son todas algunas, en este caso de sostenibilidad, es cuáles son las cuestiones que yo, digamos, no solamente de carbono, sino a nivel social, etcétera, cuáles son las cuestiones que me impactan realmente. Cuando yo estoy hablando de me impacta en el flujo de fondos. A ver, quiero ser claro en esto. Los inversores están, algunos por supuesto muy comprometidos con el medio ambiente, quieren saber digamos, cómo está afectando el clima, cómo está afectando, digamos, la cuestión social también. Pero en el fondo seguimos hablando de plata. O sea, lo que quiere es ver cómo me va a afectar el flujo de fondos. Entonces, el alcance de esta norma es todas esas cuestiones que impida que yo pueda seguir trabajando en el largo plazo de la manera que yo hoy estoy trabajando. Entonces, y que afecte mi flujo de fondos. Por supuesto que también tiene una cuestión de materialidad e importancia relativa, porque habrá cuestiones que me influyen, pero digamos que no son demasiado significativas, pero hay que definirlos. En las normas, en las notas de estados contables, tenemos que definir qué yo entiendo como material, para que cuando yo inversor lo estoy leyendo, digo, bueno, esperá, le están dando un poco de importancia a este tema y me parece que es muy importante. Respecto de la gobernanza, es, bueno, ¿qué funciones tiene? ¿Cuáles son el grupo de personas? Puede ser el directorio, pueden ser unas personas específicas en donde se encarguen de este tema. Y de quiénes son los que definen cuáles son las oportunidades y cuáles son los riesgos relacionados con la sostenibilidad. Lo mismo de la estrategia. La estrategia tiene que estar definida, muy definida, tiene algún tipo de restricción la norma en términos comerciales, ¿no? O sea, no te está pidiendo que digamos, pongas en el papel cuál es tu estrategia comercial, porque evidentemente es algo confidencial, pero tiene que quedar plasmado, bueno, ¿de dónde vas a sacar los recursos para vos poder seguir manteniendo este tipo de negocios? Digamos, ¿cuáles son los métodos de financiamiento que vos tenés? Digamos, si son sustentables, digamos, el personal, todo tipo de recursos que vos, digamos, podés seguir en el largo plazo buscándolos, o son
agotables y ya no va a estar disponible en el futuro. Después, respecto de la gestión del riesgo, digamos, los riesgos tienen que estar detallados, como decía antes, y tienen que ser entendibles para el lector de los estados contables. O sea, primero tienen que estar elegidos cuál es la metodología que yo utilicé para elegir cuáles son los riesgos que a mí me están afectando, y cómo me voy a encargar y quién se va a encargar de mitigar ese tipo de riesgos. Y por supuesto, por último, las métricas y los objetivos tienen que estar explícitos. Así como les decía antes, nosotros tenemos determinadas, bueno, emisión carbono cero para el 2050, pero antes tenemos determinadas métricas donde fácilmente digamos, una persona tiene que poder leer si se mejoró o no se mejoró, si estoy a la mitad o dónde estoy año tras año cuando vaya publicando los estados contables. De hecho, Adrián, justamente con lo que comentás, hubo alguna carga que hicimos que por ahí cometimos un error, entonces nos llamaron de Francia y decir, che, ¿por qué hubo tanto incremento de un año a otro? Entonces lo que dice Adrián, ¿no? La comparabilidad esta y la tendencia a reducir año a año el tema de la huella de carbono, ¿no? Bien. Entonces, como les dije al principio, esta norma, si no habla en general del medio ambiente, también habla de cuestiones sociales, de cuestiones económicas. Por ejemplo, a ver, si una empresa está muy ligada o necesita personal altamente calificado para hacer su actividad, uno de los riesgos y, digamos, de las cuestiones y de la estrategia que tiene que explicar es cómo se va a hacer de ese personal en el futuro. Porque, a ver, si yo, por decir algo, solamente necesito un grupo grande de ingenieros nucleares, yo no sé si hay tantos en el mercado, entonces tengo que explicar, porque, digamos, si yo quiero invertir en esta empresa, que depende de conseguir ese nicho de personal, y no lo está consiguiendo porque o no hay, o porque se fueron, o porque, digamos, hay pocos y son muy demandados, entonces tengo que explicitar exactamente cómo es mi plan y cómo es mi estrategia para hacerme de ese personal. Bueno, y la segunda es la NIF S2, que habla específicamente del clima. En este caso, hay muchas empresas, por ejemplo, que, digamos, su materia prima es el agua. Entonces, si esta empresa tiene un problema en la calidad del agua o en el recurso, acceder al agua, que puede ser, digamos, por la propia actividad, porque lo estoy usando y porque, digamos, eso puede influir en el recurso, o porque hubo algún tipo de problema climático que se espera o que ya hubo, y puede ser que me afecte mi materia prima. Y sin esa materia prima se me terminó la empresa. Entonces, son cosas que antes yo veía un estado contable y nadie va a mencionar eso. Ahora, esto pasó a estar en primera plana. Entonces, con respecto al objetivo, es justamente definir cuáles son las cuestiones climáticas que afectan a mi empresa. El alcance, como la norma anterior, son aquellas cuestiones que realmente puedan ser medibles y que tengan un impacto, digamos, de vuelta, en mi flujo de fondos, ¿no? Seguimos hablando de plata en esto. La materialidad la tengo que definir yo, y esto es muy importante, porque cuando hablamos de clima, armar una materialidad, la realidad es que es medio difícil de decir, bueno, mira, esto me va a impactar en X millones de dólares y esto me puede impactar en cero, ¿no? Es un tema que hay que explicitarlo y explicarlo para quien lo está leyendo. La gobernanza es explicar, a ver, cuál es el grupo de gente que está encargado de esto, qué expertise tiene y qué tanto puede evaluar las cuestiones climáticas y su impacto, ¿no? O sea, si yo quiero invertir en empresa, digo, ¿quiénes son estas personas? Y qué posibilidad tienen de hacer este tipo de evaluaciones. Porque evaluar la amortización de un bien de uso o el flujo de fondos de una embotelladora es una cosa. Ahora, ver cómo me va a impactar el calentamiento global o el mayor crecimiento de un río o algún tipo digamos, de impureza que tenga un agua es bastante distinto. La estrategia es, bueno, una vez que tengo definidos los riesgos y oportunidades, ¿cuál es? ¿Cómo estoy definiendo yo
digamos, cómo me aseguro yo de ese recurso, las fuentes de financiamiento que voy a tener, cómo me voy a, digamos, tengo que tener un plan que el inversor pueda seguir año a año y definir si está acercando o no. La gestión del riesgo es, justamente, digamos, la verdad que es muy difícil, yo que soy contador, la verdad me parece una cosa esotérica, definir cuáles son las cuestiones. Por supuesto, hablamos del agua, pero hay plantaciones, un conglomerado puede tener plantaciones en Asia, puede tener, digamos, el agua, no sé, obviamente, la gente que puede tomar, no sé, la Coca-Cola de Argentina quizás no tiene el mismo sabor, o el whisky de Argentina, aunque sean las mismas marcas, no tiene exactamente el mismo sabor porque tiene aguas diferentes. Y así las plantaciones y todo lo que tenga que ver con el clima, es muy difícil definirlos como riesgos, pero hay que definirlos. Y las métricas y objetivos tienen que estar en números. Ese es el tema, ¿no? Yo tengo que definir en números cuáles son las cuestiones a las cuales yo tengo que alcanzar. Con lo cual, estas dos NIF son bastante disruptivas. Yo les puedo asegurar que algo que en general parecía algo bastante, por decirlo, cualitativo, donde uno lo podría explicar, decir, sí, mira, yo estoy, digamos, estoy monitoreando, no sé, la cuestión climatológica, etcétera. Bajarlo a tierra es realmente importantísima y estas normas tienen una guía de aplicación por industria, para hoteles, para productores, que es una lista enorme, muy, muy específico de los datos que tienen que tener. Con lo cual, les puedo asegurar que cuando puedan tener acceso a dos empresas que tengan este tipo de información, va a ser muy fácil comparar porque es ítem por ítem, muy, muy objetivo, cuáles son las cosas que tienen que definir, las estrategias. La verdad, digamos, va a ser interesante. Ya a final del año que viene ya deberíamos tener los primeros reportes y la verdad que va a ser muy interesante leerlo y poder comparar, ¿no? con las empresas. Digo, qué curioso que lo hablamos con Adrián antes, ¿no? Que nosotros siempre hablamos de la actualización de normas internacionales todos los años, ¿no? Y este año se centran básicamente en el medio ambiente, ¿no? O sea, Sí. netamente en el medio ambiente. O sea, no hay otro tipo de norma internacional que valga la pena destacar, sino básicamente la relacionada al medio ambiente. Así que fíjense la importancia que tiene el tema. Yo les digo la verdad, yo me he enterado de cuestiones medioambientales de empresas y su relación cuando encontrábamos una mancha de petróleo en el océano o cuando digamos, desmantelaron media selva. A ver, justamente esto es lo que apunta, ¿no? Es decir, bueno, a ver, no me quiero enterar cuando ya está todo, digamos, destruido. Quiero ver qué está haciendo esta empresa, digamos, en esta casa se habla mucho de carbono, de carbono nivel 1, 2, 3. O sea, yo tengo que definir cómo estoy manejando el carbono que yo manejo en mi empresa, más las de proveedores, porque, a ver, si yo soy muy limpio, pero le compro la energía a una empresa que no le interesa el medio ambiente, es mi problema, digamos, ¿no? Y después, ¿qué pasa después? A ver, si yo le compro energía renovable, uso energía renovable para construir, pero después toda mi distribución se hace en camiones que no tienen ningún tipo digamos, de amistad con el medio ambiente, estoy en la misma. Entonces, yo tengo que dar información no solamente de mi empresa, sino de mis proveedores y de mis clientes y de la distribución, ¿no? Es muy detallado y la verdad que es un paso, digamos, realmente enorme. También creo que es un desafío para las empresas porque por ahí hay empresas que lo piensan más estas normativas desde el punto de vista de costo, ¿no? Me va a generar mayor costo. Pero por ahí también pueden analizar lo que creo que decías en una parte de la charla, el tema de la eficiencia, ¿no? Hoy por ahí con energía renovable, con energía solar, uno piensa por ahí que los paneles son carísimos y hoy ya no es como antes. Hoy es mucho más accesible. Entonces, uno creo que se sorprendería haciendo un cambio en el tema, no solamente si uno analiza costo-beneficio, yo creo que puede incidir la balanza para el lado de la eficiencia y del beneficio, sin duda. Sí, como toda medida que te van empujando, vas encontrando, digamos, obviamente las empresas que hoy no tienen una buena estrategia o que ganan millones de dólares digamos, sin ser muy amigables, pueden meter su presión para que esto, digamos, se demore, ¿no? Pero yo he hablado con gente de países escandinavos, donde ellos ya hace un montón que no pueden usar el gas para calentarse porque es imposible pagarlo. Todas las empresas ya tienen este tipo de energía. En Europa es muy común que yo, digamos, genere electricidad y la energía
que no utilizo y que yo generé, automáticamente entra en la red y me pagan a mí por lo que estoy generando, con lo cual no me preocupo si estoy generando de más. Evidentemente es un avance que todos lo vamos a tener, porque Argentina tampoco es que puede vivir del gas y del petróleo eternamente. Bueno, hay un momento que no lo podemos pagar. Pero bueno, evidentemente es algo que le interesa a todos y como les decía antes, hay fondos de inversión que directamente no invierten en empresas que no sean amigables con el medio ambiente, punto. Porque la gente que pone la plata está interesada en eso, ¿no? Así que bueno, esa fue la etapa de la parte medioambiental y clima. Una de las quería mencionar esto como una nota de color, ¿no? Lo que decía Leandro de las economías inflacionarias, dentro de las empresas que cotizan en Estados Unidos, hay, digamos, obviamente, la SEC invita a las empresas que hagan un monitoreo de sus propias empresas. Cuando vos tenés que decidir si vas a ajustar por inflación o no y en qué países estás. Pero aparte de eso, hay una task force internacional que se encarga de monitorear, porque no se lo deja solamente a las empresas que decidan quiénes son y quiénes no. Entonces, realmente hay un equipo de economistas que monitorea a todos los países y que decide, sí, mirá, vos estás en este país, es hiperinflacionario, ¿no? Que quiere decir que acumulaste 100% de inflación en tu moneda funcional por más de 3 años. Y acá está la lista, ¿no? Tenemos Argentina, Etiopía, Haití, Irán, el Líbano, Sudán del Sur, Sudán, Surinam, Turquía, Venezuela y Zimbabue. Por lo menos en fútbol creo que le ganamos a todos. Sí. Eso sería quizás lo más destacable, ¿no? Pero bueno, crucemos los dedos, ojalá que podamos salir de esta lista nefasta realmente, ¿no? Bueno, pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, y para ir terminando, creo que estamos más o menos en hora, les quería comentar, se modificó la NIF, la ISA, en realidad la ISA 12, que habla de impuesto a las ganancias. Quiero hacer mención, no me voy a meter en este tema, porque es un tema bastante técnico. No sé si algunos ya, sobre todo los que están en empresas internacionales, habrán oído mencionar del Pilar 2, que es una iniciativa de la OCDE, que básicamente a donde apunta es a evitar lo que ellos definen como la erosión de la base fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo tengo un grupo que tiene muchas empresas en varios países, lo que quiere evitar es que terminen casualmente generando más ganancias en aquellos países que tienen una baja tasa de ganancias, ¿no? Ahí, obviamente, el estudio de precio de transferencia generalmente esto es lo que trata de evitar, pero lo que apunta este acuerdo, Argentina es parte de la OCDE, son como 136 países, con lo cual lo que se han puesto, digamos, como objetivo es que mínimamente paguen un 15% de las ganancias en los países donde se generó. Entonces, la realidad es que, digamos, esto tiene como 600 páginas. Teóricamente la idea era simplificar la situación. Después seguro que no es tan simple. Y sobre todo en Argentina, es muy difícil después llevarlo a la práctica. En algún punto obviamente va a llegar, no creo que tan lejos en el tiempo. Igual nosotros claramente no somos un país que tenga, digamos, una tasa de ganancias muy baja, con lo cual no creo que muchas empresas tengan la intención de generar sus ganancias en Argentina para pagar menos, eso sí, pero vamos a estar en esta situación. Entonces, ¿cómo modificaron? La primera es la excepción al impuesto diferido. La realidad es que esto se dio porque hay tantos problemas en aquellos países donde ya se está aplicando. Es difícil de entender, en algunos casos se está poniendo es el primer año. Las casas matrices son los que tienen que pagar el diferencial. Entonces es muy difícil de definir en qué momento me va a alcanzar, en qué momento lo voy a tener que pagar. Entonces, generar un impuesto diferido entre lo que yo estoy esperando y entre las temporarias y las permanentes por este tema es tan difícil que digamos, el IASBI definió que por ahora no se va a generar un impuesto diferido. Lo que sí te piden que los estados contables, la contabilización de este resultado esté por separada porque claramente se entienda que esto viene
por el Pilar 2, y en las notas, para aquellos países en donde sí se haya aceptado esta normativa, pero todavía no esté vigente, obviamente no tiene un impacto contable, pero sí se pide que haya una nota estimando cómo hubiera sido el estado contable si se hubiera aplicado esta tasa, que en algunos casos es muy importante el efecto. Así que bueno, ya estamos medio en hora. Estos son los principales temas que ocurrieron este año en términos de normas internacionales. Así que no sé si quieren aprovechar, no sé si hubo alguna pregunta por ahora. Quedó todo clarísimo. Me la esperaba. ¿Hay posibilidades que se puedan compartir? Sí, por supuesto. Sí, creo que en todos los anotados se le manda por mail, ¿no? La presentación. Yo tengo otra pregunta. Sí. Una relacionada con el tema de la moneda funcional. O sea, nuestra casa matriz en Francia y FRS 1029. En principio quedó claro que moneda funcional sigue siendo pesos, hay cláusulas de ajuste, pero transaccionalmente sigue siendo pesos por toda. ¿Hay alguna excepción, digamos, que contemple la nueva función de esto? Que en nuestros países estamos en una época de cambio, ¿no? Pero que en función de que pueda haber un cambio de moneda funcional. A ver, hay excepción, digamos, son muy particulares. Una empresa en Argentina es muy difícil justificar que la moneda funcional es el dólar, sobre todo por el contexto actual. En el ejemplo que yo les ponía, que me olvidé por ahí de comentarles, yo les decía, para exagerarlo, les decía que tenía una planta productiva amplia, grande. ¿Por qué? Porque ¿quién paga los sueldos en dólares acá en Argentina? Nadie. Entonces, si sos una planta productiva, tu principal costo está en pesos, en la mano de obra. Y si vos te pones a pensar, son contados con los dedos de la mano quienes pueden justificar que la transacción en dólares, porque la realidad es que el contexto argentino de la restricción que hay hoy al acceso a las divisas hace decir que lo único que puede llegar a tener son los pesos. No hay forma de justificar el dólar. Así que eso te diría que no. Y vos sabés que lo que vos decís es una duda que tienen muchísimas casas matrices al día de hoy, al día de hoy. Y que yo creo que viene por el lado creo que lo dijimos también en la charla, viene por el lado del desconocimiento aún hoy de cómo ajustar los estados contables por inflación o cómo leerlos. Las cifras comparativas también para que sean homogéneas. El número, ¿no? O sea, también exactamente, claro. A veces a nosotros también se nos hace un número que decís, ¿cómo lo leo esto? ¿Cómo se leía este número que tiene tantas cosas atrás que decís? Es real, ¿eh? Es real. Bueno, y aparte también se generan muchas dudas cuando hay un desfasaje entre el aumento del euro, del dólar, con respecto a la inflación, que algunas veces no van de la mano. A nosotros nos ha pasado, digamos, en donde, digamos, depende de si nuestros monedas están en pesos, están en euros. En el ejercicio pasado he recibido comentarios de afuera y decir, bueno, pero que miden los monedas en euros. Dice, bueno, pero me estás aumentando un montón. Claro, sí, se quedó planchado. Bueno, es así, evidentemente, digamos, fue más la inflación que el aumento de los euros y para ellos les produce mucho. Claro. Obviamente, cuando es al revés, nadie te llama, hay tantos fenómenos, ¿no? Pero sí, cuando hay estos despasajes, se pierden y les cuesta mucho medirlo. Por lo menos ya no tenemos el problema, porque antes teníamos un problema adicional, que era cuando las cifras del INDEC no eran muy reales, ¿te acordás? Sí. Tenemos anécdotas de gente que entraba a la página web y nos dice, pero Leandro, me estás ajustando por este número, pero acá dice otro. Y bueno, era difícil de explicar el tema de la inflación, ¿no? En ese momento. Sí, ahora pasa, digamos, eso, sí, eso en general, ahora más o menos el INDEC, digamos, tiene una representatividad de la realidad. Sí, y aparte, digamos, de la FACSE, digamos, la Federación Argentina de Estudios Profesionales de Ciencias Económicas, bueno, todos lo saben, ¿no? Que hay un índice que es el índice que utilizamos para hacer el ajuste con inflación, que es un empalme, ¿no? Del IPI, bueno, lo que sea, pero digo, es bastante cercano a la realidad. Sí, hoy no está cuestionado. Hoy no está cuestionado, esa es la palabra, exacto. Hoy lo que tenemos que explicar afuera es todos los tipos de cambios que tenemos. Bueno, y esta mi segunda pregunta, en realidad, que un poco vinculado con lo que ustedes mencionaban de tres en marcha, que ahora hay como ciertos taxativos. Uno de los puntos que ustedes que se marcan en la norma era la imposibilidad de pagar los pasivos comerciales. Exacto. Bueno, creo que eso nos afecta a todos.
Y otro es el tipo de cambio, porque en el mundo, como también se ha hablado de no usar tipo de cambio oficial para los balances, si eso hay algo normativo, si cabe. No, hoy día, digamos, la normativa que aplica es ir activo al tipo de cambio oficial, Banco Nación, comprador-vendedor, activo pasivo, y eso es así. Sí, Porque ahora, el que rige la es realidad es que hay eso. empresas que están, o sea, si vos el tipo de cambio que utilizás ya es distinto, si vos ya estás comprando, estás importando a, un niño, algo diferente, y esa es tu realidad, bueno, eso es lo que Alejandra acaba de contar, o sea, si vos ya no estás utilizando el dólar oficial, que vos, muchas empresas, bueno, no pueden pagar, etcétera, pero están esperando Claro. para pagar al dólar oficial. Ahora, si vos ya decidiste por X motivo en la cuestión comercial que ya estás utilizando otro tipo de cambio, no tiene sentido que la transportable regrese, porque a vos te sale otra cantidad de pesos, en la realidad. Sí, de hecho, siendo más específico, por ahí yo dije venía, en realidad, como dice Adrián, es de la operatoria de la empresa, porque si vos sos una importadora y exportadora, tenés el Banco Central. Ahora, siempre digo lo mismo, fíjense después el ajuste impositivo, porque después se olvidan de hacer el ajuste impositivo y se deducen cosas que no corresponde deducir. Ya es más técnico esto, pero digo, digamos, el hecho de que uno tome el BNA básicamente es por un tema, les diría, de conveniencia a la hora de la declaración jurada, que el impuesto lo que hace es tomar el efecto, digamos, del BNA, que es el que permite deducir la legislación impositiva, cosa que si hubiese utilizado para los estados contables un tipo de cambio Banco Central, por ejemplo, tenemos que hacer el ajuste en impuestos. Sí, efectivamente. ¿Sí? Sí, pero más que nada teniendo que hoy todos tenemos pasivos financieros, pasivos en dólares y Sin duda. tenemos es claro que no lo vamos a poder pagar oficial. Si el nuevo gobierno dolariza toda la economía. Después de siempre, ahí no vamos a hablar de nada. Claro, tal cual. Y esa es la idea. Sí, hay un montón de cosas que cuestan explicarle a la gente de fuera, sobre todo porque muchas veces no tenemos documentación concreta para decir, bueno, mirá, yo le puedo explicar un montón de cosas. Y cuando digo, bueno, pero ¿y dónde está el documento que hay muchas veces estas complicaciones que tenemos por ahí, el banco te va a decir, mirá, tengo esto, o sea, se va demorando las cosas y difícil explicarlo. Pero bueno. Lo que hay mucha duda en el mercado y la verdad que todavía no sabemos cómo responderlo respecto al anticipo. Si para esas deudas vos tenés que acceder al MULC o no, que tenés que pagar un anticipo, que creo que debe ser también la duda que tienen ustedes. Hoy no les podemos responder porque los organismos no se expidieron sobre el tema. Entonces hoy algunos están haciendo de una manera, otros de otra, nosotros sugerimos hacerlo de una determinada manera, pero que tampoco estamos seguros de que sea la correcta. Porque no, ahí lo que se tienen que expedir son los organismos ¿cómo se llaman? Profesionales contables. ¿Y cuáles están sugiriendo ustedes? No, en principio registrarlo como un anticipo. Ah. Pero bueno, ya te digo, es más por la práctica común de lo que es la contabilidad en otros aspectos que por ese tema puntual. ¿Se entiende? Creo que requiere de un análisis bien particular de ese tema, no tan general. Bien. ¿Hay algunas preguntas en el chat? Bien. Ahí, o sea, En el caso de la aplicación de la RTCL, en el caso de se mantener un riesgo de continuidad. No. Solamente, digamos, yo como auditor tengo que hacer un párrafo de énfasis, insisto, con un título específico, siempre y cuando, como auditor, haya tenido evidencia que esa empresa tiene riesgo de continuidad a futuro, ya sea por cualquiera de los indicios que les detallé que marca la modificada RT37. ¿Sí? No sé quién lo dijo, si está contestado. bien. Y después otra pregunta. Sí. Si las métricas, objetivos e informar se basan en qué indicadores. Eso depende de cada industria, porque en algunos, como mencionamos, digamos, lo importante es qué cantidad de carbono se emite, y en otros serán los metros cúbicos de lluvia, donde dice, bueno, a ver, vos me tenés que decir cuántos cuántos centímetros cúbicos de lluvia pensás que va a caer en la región donde vos tenés tus digamos, la siembra, digamos, de tu producto, para que yo pueda comparar, porque si, digamos, yo tengo dos empresas en el mismo sector y uno me dice, mirá,
yo estoy calculando esta cantidad de milímetros y de agua, y después tengo otra empresa que dice, bueno, esto es inconsistente. Entonces, los parámetros son dependiendo de cada industria en particular, y eso lo definen. ¿Alguna más? Por el momento. Bien. Bueno, me parece que nos queda nada más que agradecerles a ustedes y a la gente que se conectó. Si llega a haber alguna duda, creo que están en nuestros mails, ¿no? Las presentaciones nos pueden contactar y gustosos estaremos si alguno se le olvidó alguna pregunta y poner con la empresa pueden hacer alguna consulta adicional. La almohada que siempre tienen consulta. Claro. Me imagino, a la noche van a quedarse todos pensando en estos temas. Claro, tal A cual. las 3 de la mañana. Gracias. Gracias. Gracias.